Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Por aquí el pastor Carlos Villafañe, una noche más para aprender de su palabra. Bendito el Señor. Como sabe, la semana pasada estuvimos comenzando el libro o la carta, o algunos dicen el sermón a los hebreos. Dimos un panorama general de la carta y en ese panorama general hablamos sobre cosas como el historial de la carta, la fecha, el contexto de la carta, quién escribió la carta. Como sabemos, muchos han dicho que es Pablo, gran parte de los primeros siglos, pero hoy en día se establece que no fue Pablo, alguna otra persona fue la que escribió la carta. Y hablamos de muchas cosas, muchos detalles sobre, ¿verdad? De una manera general sobre la carta a los hebreos. Y hoy queremos discutir los primeros 4 capítulos desde una perspectiva, amados hermanos, desde una perspectiva diferente a lo que normalmente nosotros estudiamos la carta. Nuevamente, el estudiar cada versículo o estudiar cada capítulo pudiéramos extendernos meses buscando, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios quiere traernos. Pero no estamos considerando eso, sino algunos temas específicos nuevamente de la carta. Así que vamos a estar estudiando estos primeros capítulos, estos primeros 4 capítulos en esta noche, y les invito a que compartan este live con otros hermanos, otros amigos, ¿verdad?, que así quieran recibir palabra de Dios, que así quieran disfrutar y considerar la palabra de Dios para sus vidas. Así que permítame presentar en esta noche, bendito Jesús, lo que sería esta carta, este estudio, nuevamente para ir en detalle sobre ello. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a comenzar desde aquí. Nuevamente, vamos a estar considerando solamente los primeros 4 capítulos, hasta el versículo 13 del capítulo 4, bajo el tema de la persona de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos a estar viendo, ¿verdad?, las próximas semanas algunos 3 o 4 estudios adicionales para cubrir todo lo que es la carta a los hebreos. Bendito el Señor. Para aquellos que quizás se sintonizan por primera vez en esta noche, como les dije, mi nombre es Carlos Villafañe. Soy el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel, localizada en Vega Baja, Puerto Rico. Allí a las órdenes, me puede conseguir a través de nuestra página de Facebook como Casa de Restauración ACM, ACM Betel. Así que vamos a estar adentrándonos en este estudio. Les pido un gran favor, y es que pongamos toda nuestra concentración en el estudio de esta palabra. Estaremos alrededor de una hora estudiando estos primeros 4 capítulos y les ruego que quitemos cualquier distracción que nos pueda separar, ¿verdad?, del estudio de la palabra de Dios. Así que hagamos todo lo posible por eso. Bendito Dios. La agenda que tenemos para esta noche son estos 3 puntos principales. Cristo superior a los profetas, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cristo superior a los ángeles, capítulo 1, versículo 4, el capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver una amplia discusión sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo a Cristo superior a Moisés en el capítulo 3, versículos 1 al 19. Bendito el Señor. Entonces, cuando hablamos de la superioridad de Cristo, tenemos que ver por qué el autor de esta carta habla sobre la superioridad de Cristo. Algunos dirían, bueno, es que Cristo es superior, Cristo es supremo. Quizás para muchos, y gloria a Dios si así es, esto es correcto. Pero también debemos entender lo que hay detrás, ¿verdad?, en el corazón del autor para hablar sobre la superioridad de Cristo. Hebreos, como vimos la semana pasada, presenta a Cristo como superior a los profetas, el capítulo 1, versículos 1 al 2. Superior a los ángeles, el capítulo 1, versículos 4 al 6. Superior a Moisés, nuevamente eran cristianos, eran judíos convertidos al cristianismo, que traían las costumbres del judaísmo al cristianismo, lo que habían conocido toda su vida. Y Moisés era una figura principal para estos judíos. Así que la carta a los hebreos va a hablar sobre la superioridad a Moisés. En cuarto lugar, a Josué, capítulo 4, versículo 8. También la superioridad de Cristo al sacerdocio, ¿verdad?,
que se había trabajado, que se había desarrollado en el Antiguo Testamento y al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 4, versículos 14 al capítulo 5, versículo 10 y nuevamente en el capítulo 7, versículos 1 al 28. Y por último, Jesucristo superior al sistema de sacrificio y al santuario. Había unas reglas, había unas leyes establecidas para la adoración a Dios, para el perdón de los pecados, establecidas en Levíticos, había unas reglas de juego para el pueblo judío y Jesucristo viene a ser superior a todas estas reglas y a todas estas leyes. Nuevamente es importante recalcar lo que vimos en la clase pasada. De hecho, dicho sea de paso, amados hermanos, está grabada en nuestra página de Facebook Live, de Facebook, como les dije anteriormente, y hablamos, ¿verdad?, de ese trasfondo de esa carta. Jesús trajo un nuevo pacto con su llegada a la tierra, su primera venida a este mundo. Jesús trajo un nuevo pacto, un pacto que es de gracia a través de la fe, de creer en Jesús como Señor y Salvador, el cual es infinitamente mejor que el antiguo pacto, aquel que conocimos en el Antiguo Testamento, que se daba solamente por la obediencia a la ley. Nuevamente Jesús trajo un nuevo pacto, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de pensar, y ahora la salvación se encuentra solamente en Jesús. Así que es importante ese trasfondo. Entonces nos hacemos la pregunta, amado, ¿por qué Hebreos trata el tema de la superioridad de Cristo? Nuevamente, ¿por qué para nosotros, muchos de nosotros, la superioridad de Cristo es clara, es evidente, pero ¿por qué Hebreos trata ese tema de la superioridad de Cristo? Nuevamente tenemos que hacer referencia a lo que vimos en la clase pasada. Los hebreos, ¿verdad?, judíos convertidos al cristianismo. Y esto sucede luego que Jesús es levantado en las nubes, luego que se da aquel sermón del apóstol Pedro allá en el aposento alto, después que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia. Nuevamente comienzan las conversiones, comienzan los 120, comienzan los 3000, comienzan los 5000. Muchas personas que eran judías se convierten al cristianismo. Estas personas precisamente estaban siendo tentados al volver al judaísmo, aquel que conocían del segundo templo, de aquel de las prácticas de sacrificio, de llevar los cabritos una vez al año, de llevar las palomas, de hacer sacrificio, de pedir perdón a través del sumo sacerdote. Habían varios judíos, muchos judíos, que querían abandonar el cristianismo y volver allá. Nuevamente la iglesia judaizante continuaba en pie, seguía el judaísmo en pie como lo tenemos hasta hoy en día. Y nuevamente había paralelo a eso la iglesia cristiana levantándose. Estas personas que esperaban la segunda venida de Cristo como un hecho real, no veían que Cristo llegara, pensaban que la venida de Cristo era pronto, muy pronto. Encima de eso estaban siendo perseguidos por el gobierno de Roma, por Nerón y sus secuaces. Y nuevamente se vieron entre la espada y la pared para decir, ven acá, yo estaba mejor antes en el judaísmo de lo que estoy ahora como cristiano. ¿Por qué yo tengo que pasar este trago amargo? ¿Por qué yo tengo que pasar estos problemas que tengo ahora con el cristianismo? Y estaban tentados, y de hecho algunos ya habían abandonado el cristianismo. Y por eso el autor les escribe en esta carta a los hebreos sobre la superioridad de Cristo sobre todo lo anterior. Así que ellos querían volver atrás. Y la carta a los hebreos le va a decir, no vuelvan atrás. Hay un porqué de estas situaciones. Cristo vendrá por su iglesia. Cristo es superior a todo lo demás. No volvamos a, ¿verdad?, como dice, en la puerca vuelve al fango. No hagamos eso. Es el mensaje en general que quiere llevar, ¿verdad?, la carta de los hebreos. Cristo era esa promesa de ese libertador, era esa promesa de ese salvador que había estado anunciada en el Antiguo Testamento, y ya Cristo, esa promesa se materializó en Cristo Jesús. Cristo ya está en la derecha del Padre, a la diestra del Padre en el cielo, y Cristo está intercediendo por nosotros. Así que esa era la situación que se estaba desarrollando en ese momento. Cristo, lo primero que traemos es superior, ¿verdad? Lo primero que nos trae ese primer capítulo es superior a los profetas. Nos dice, en el pasado Dios habló de nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Y le estoy hablando y le estoy leyendo de la Biblia
la versión bendito del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios para todos. En la Reina Valera se presenta de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bendito Dios. Y vemos que Dios habló, como dice la palabra, en tiempos pasados. Le está diciendo a este pueblo judeo-cristiano que Dios había hablado, de hecho, de muchas maneras, de muchas veces en el pasado, a través de los profetas. Bendito Dios. Y la realidad es que Dios sí habla, amado. Dios ha hablado y habla de muchas maneras. Hoy en día también nos habla de muchas maneras, siendo la manera principal a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Bendito Dios. No olvidemos eso nunca. En el pasado Dios había hablado a través de sueños y visiones, y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Daniel, como Dios le hablaba a Daniel, Ezequiel. Dios habló a través de ángeles, como le habló a Daniel, como le hizo la anunciación a María para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hablado por su dedo, ¿verdad? Dios tiene múltiples formas de hablar, por el Urim y el Tumín, que eran los instrumentos que utilizaban los sacerdotes, los cuales recibían palabra de Dios. Dios ha hablado, le habló a Moisés a través de una salsa ardiente, bendito Dios. Por su propia boca, lo vemos en Génesis capítulo 18. Dios ha hablado, amados, y habla a través de todos los tiempos, de diferentes formas, de diferentes maneras, inclusive diferentes medios. Dios no tiene limitaciones a la hora de comunicarse con nosotros, sus criaturas. Así que Dios ha hablado y nos habla hoy en día, nos sigue hablando a través de la palabra, siendo esa palabra misma Cristo. Dice Juan que Él es el verbo. Así que Cristo es la palabra de Dios y hoy nos habla a través de su palabra. Hoy no tenemos que salir corriendo a buscar de alguien para que nos hable, porque la palabra de Dios nos habla, es Dios. Cada palabra que escrita en la Biblia es palabra de Dios. Así que Dios ha hablado y ha hablado de muchas maneras. Dios sigue hablando, amado. Nuevamente, nos habla por la creación. Sencillamente salimos afuera y podemos ver la maravillosa creación del Señor. En estos días el hermano Roberto estaba compartiendo unas plantas aromáticas y plantas que son necesarias para el huerto comunitario, para atraer, ¿verdad?, las abejas y otros tipos de insectos que son polinizadores. La belleza de esas plantas nos habla, la hermosura, la forma en que están hechas esas plantas, diferentes flores, nos hablan de la maravillosa creación del Señor. Con tan solo salir afuera y ver la naturaleza nos habla. Dios nos habla a través de la ley natural, de las cosas que vemos. Nuevamente, algo tan sencillo como la fuerza de gravedad. Tira un objeto y va hacia el piso. Dios nos habla de diferentes formas, amado. Hoy día sigue hablando a cada uno de nosotros, sigue hablando inclusive a los inconversos, a aquellos que se hacen llamar ateos. Dios sigue hablando. Dios nos habla por la conciencia. Dios tiene múltiples formas de hablarnos y nos habla también por la conciencia. Nos habla el corazón, diría alguien. Dios continúa hablando. Nos habló por los profetas, bendito Dios, por su Hijo Jesucristo que estuvo entre nosotros. Dios habló por el Espíritu Santo. Hoy nos habla igual que nos habla el Hijo. Hoy nos habla el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestra guía. Por la sangre vertida en la cruz. Esa sangre nos habla mucho del poder de Dios, de el santo que muere por los injustos. Nuevamente Dios sigue hablando. La pregunta, amados, que nos viene aquí a la mente es: ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios en este tiempo? ¿Realmente prestamos atención a la voz de Dios? Porque Dios sigue hablando. Prestamos atención a la palabra de Dios, nos concentramos en la palabra de Dios. Dios sigue hablando, amado. Dios es real. Si algo sabemos es que Dios es real. Si algo sabemos que el Espíritu Santo de Dios es real, que el Hijo es real y que sigue hablándonos hoy en día. Esta laminilla que la comparto del libro de Johnny Sangonisa, Panorama del Nuevo Testamento, nos habla de ese primer versículo, Hebreos 1:1, de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.
En el antiguo pacto, ¿verdad? Diciendo Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habiendo hablado, ¿verdad? Dios habló en aquel tiempo. Hoy en el nuevo pacto Dios habla finalmente a través de Cristo. Cristo se presenta aquí en la tierra físicamente, se mueve entre nosotros, crece entre nosotros y nos habla principalmente de Dios el Padre y del reino de los cielos. Ese fue el mensaje que Jesucristo vino a traer en la tierra, el mensaje de salvación, de que Dios es real, de que es el Hijo de Dios, que si ven a Dios, lo ven a Él. Ese mensaje estuvo con nosotros. En el antiguo pacto habló de muchas veces, como sabemos por los profetas, en esta vez habló una sola vez a través de Cristo. En el antiguo pacto habló de muchas maneras y en este caso habló de una sola manera a través de Cristo con su llegada. En otro tiempo habló Dios, en los últimos días nos ha hablado a través de Cristo. Habló por los padres, por los profetas. Hoy en día habla directamente a nosotros a través de Cristo. Cristo es la respuesta de Dios a la salvación. Cristo fue el enviado de Dios para traernos salvación. Cristo nos habla hoy en día, amados hermanos. El versículo 2 añade un poquito más, dice, en estos postreros días, los días más recientes, en el tiempo en que se escribe esta carta de los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dice un poco más, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente, Dios hablando a través del Hijo, de Jesucristo. Esa fue la forma en que Dios quiso traernos su palabra. Esa fue la forma que el Antiguo Testamento señalaba, y lo vemos en Isaías, lo vemos en Joel y en otros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, aquella promesa de que el Padre enviaría a su Hijo. Desde allí, desde el Génesis, muy temprano, con la caída del hombre, Dios había dicho que enviaría a su Hijo, que enviaría a Jesucristo para vencer al enemigo y para traernos la salvación. Este versículo 3 habla de las excelencias de ese Hijo de Dios a quien trajo, a quien envió el Padre para hablarnos en este tiempo. Dice el cual se refiere a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Jesucristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su muerte, lo que nos está diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez Jesús murió, una vez Jesús resucitó, Jesús fue a la presencia del Padre y se sentó a la diestra. Hay un significado muy importante cuando aquí el autor de Hebreos está hablando de que se sentó a la diestra. Es que el mensaje que le estaba dando a estos hebreos, estos judeos cristianos, era que, y ellos lo conocían, que sentarse a la diestra era un privilegio, sentarse a la derecha de alguien. Hoy todavía decimos, fulano de tal es mi mano derecha, quiere decir una persona de importancia, una persona que le rinde honor a esa otra persona, una persona que le ayuda eficazmente, una persona que tiene los méritos para ayudar. Y ese mensaje se estaba llevando al pueblo hebreo. Así que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo está allí, de hecho, intercediendo, nos dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. Bendito Dios. Así que nos habla de la excelencia de ese Hijo de Dios nuevamente. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que hizo la purificación de nuestros pecados y que se sentó a la diestra del Padre. Así que vemos entonces que Cristo ha sido y es superior a los profetas. Estos profetas, su llamado fue a llevar un mensaje en diferentes épocas, diferentes tiempos de parte de Dios. Mucho de ese mensaje era de arrepentimiento, que se volvieran a Dios, que Dios iba a ser y es nuestro sustentador, que no había necesidad de otra cosa. Y el pueblo de Israel en un momento dado dijo, no, queremos como las otras naciones, queremos un rey. Y Dios le dice, pero si me tienen a mí, ¿qué más necesitan? No nos queremos un rey como las otras naciones. Y ahí llega el rey Saúl, luego llega el rey David. Nuevamente Cristo superior a los profetas. Los profetas estaban allí llamados para llevar un mensaje de Dios. Pero Jesús ha existido por la eternidad. Allí
desde la fundación del mundo. Ahora, estos versículos desde el 4 al capítulo 2, versículo 18, nos van a hablar de Cristo como superior a los ángeles, bendito Dios. ¿Por qué los ángeles, amado? Porque había un conocimiento, había una percepción, había una vida dirigida también a la importancia de los ángeles en la creación, a la importancia de los ángeles en todo lo que tenía que ver con Dios. Y el pueblo judío conocía de esa importancia. Hablaban también de cómo el trono de Dios era resguardado por 4 ángeles, entre ellos Gabriel, el ángel Miguel, etcétera. Así que el pueblo judío le daba mucha importancia a los ángeles a través de la historia de su religión del judaísmo. El versículo 4 dice: Dios lo ha hecho tanto más importante, refiriéndose a Jesucristo, que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. El título de Jesucristo es el título de Hijo de Dios, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, heredó el nombre de Hijo de Dios. Cristo es superior a los ángeles, bendito Dios. Y esto es lo que nos dice, bendito Dios, esta palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 4 en adelante. Aquí el autor demuestra la superioridad de Cristo sobre millares de ángeles. Hablamos de miles de millares de ángeles. La cantidad de ángeles es un número enorme en los cielos. Fueron creados por Dios. Lucifer, al que nosotros nos referimos como Satanás también, la Biblia se refiere como Satanás, fue creado como ángel de luz. No fue creado como un monstruo, como algunos lo pintan. Fue creado hermoso, fue creado como ángel de luz, fue creado por Dios. No apareció de la nada, fue criatura y es criatura de Dios. El versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles. La palabra en griego hecho tanto significa un cambio de estado en la vida de Cristo y no un cambio de existencia. Cristo siempre ha sido Dios. Cuando estuvo entre nosotros, estuvo como hombre de carne y hueso, como usted y como yo. Cristo siempre ha existido, lo vemos desde el Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos el plural, que quiere decir que Jesucristo estaba presente, que el Espíritu Santo de Dios estaba presente desde antes de la creación. Cristo siempre ha existido, amado. Cristo no es un ángel, sino el Redentor y el Salvador de cada uno de nosotros, de la humanidad, cosa que los ángeles nunca lo llegarán a ser, amado. Ese no es el trabajo de los ángeles. El trabajo de los ángeles son básicamente personas enviadas, son mensajeros de Dios para propósitos diferentes de Dios, y así lo vemos a través de las Escrituras. Cristo sí es el eterno Hijo de Dios y el hombre glorificado y exaltado. Inclusive en el momento que usted ve del bautismo de Jesús, cuando se ve más clara la Trinidad, nuevamente se interrumpe el cielo, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De momento baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Dios el Padre exaltando a Dios el Hijo, y la presencia de Dios Espíritu Santo en esa escena del bautismo de Jesús. Así que Cristo es superior a los ángeles. Entonces, nuevamente el versículo 5 nos dice: Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles. Dice la carta, dice: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles: él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Pero de su Hijo dice: tu reino, oh Dios, seguirá por siempre. Gobernarás tu reino con justicia. Amas la justicia y odias la injusticia. Así que, oh Dios, tu Dios te ha elegido como rey. Te ha dado un honor y una alegría más grande que las que tienen los que son como tú. También dice: al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Todo se desgastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como cambiarte de ropa, pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Dios nunca le dijo a ningún ángel: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios
y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Y esto también, señores, aplica hoy a nosotros. No sé si usted escuchó las historias, quizás yo las escuché de temprano en mi vida de niño, que yo tenía un ángel de la guarda que me estaba guardando en todo momento, y se le daba más importancia muchas veces, y había hasta imágenes y medallitas y cadenas con ángeles, como si el ángel fuera el propulsor principal de nuestro cuidado, de nuestra provisión. No, no, nada que ver, es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero esto se daba mucho en nuestros tiempos, hace unos añitos atrás, no sé ahora, en algunas comunidades, no sé si por ejemplo católicas, pero realmente, amado, nuestro cuidador, nuestro Dios es Jesucristo, es el Hijo de Dios, bendito el Señor. Así que vamos a ver y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Cristo es superior a los ángeles? Y vemos que Hebreos nos da una respuesta. Los ángeles son siervos de Dios creados para servir a Él y a los creyentes. No son otra cosa más. ¿Son importantes en la creación de Dios? Sí. ¿Tienen una función en la creación de Dios? Sí, pero no son superiores a Cristo. Versículo 5 dice que jamás Dios dijo a los ángeles, mi hijo eres tú, porque ese título de hijo es solo para Cristo, amados. Y en 10 versos del versículo 5, como leímos al 14, el autor cita 7 pasajes del Antiguo Testamento. Así que este autor conocía muy bien el Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Por ejemplo, el 5a, Jesús es el Hijo de Dios. El 5b vuelve y repite, Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 6, Jesús es adorado por los ángeles, no al revés. El versículo 7, el oficio de los ángeles es transitorio, de acuerdo a aquellas directrices que Dios el Padre les ha dado. Los versículos 8 y 9, el reinado eterno del Hijo de Dios como soberano Dios, bendito Dios. Los versículos 10 al 12, Jesús es el eterno Dios, ha vivido por la eternidad, estuvo presente en la creación junto con el Padre. Y el versículo 13, Jesús es el que se sienta a la derecha del Padre. Nuevamente, Jesús es superior a los ángeles y el autor nos deja bien claro de qué formas Jesús es superior. En todas las formas es superior a los ángeles. Aunque los ángeles ocupan un lugar destacado como ministros de Dios, nuevamente tienen una gran importancia en la creación. Son tan dependientes, amados hermanos, y perecederos como las fuerzas de la naturaleza. Y no podemos escribirle nada más a los ángeles porque esa es la realidad que nos muestra las Escrituras. Cristo es presentado como el creador de los cielos y la tierra y como el inmutable, el que no cambia. La superioridad de Cristo es evidencia de su entronización, mientras todos los ángeles no son solo ministros que sirven tanto a Cristo como a los santos, como a usted y como a mí, según el mandato de nuestro Dios Todopoderoso. Hay una enseñanza importante, y esta la recojo de la Biblia Plenitud, Reina Valera de 1960, de la editorial Caribe. Dice, por tanto, a causa de la grandeza de Cristo, los cristianos deben ser cuidadosos, y subrayo la palabra cuidadosos, no sea que nos deslicemos fuera de lo que Él ha hablado. Esto quiere decir, amado, hay muchas prácticas, doctrinas que se introducen de tiempo en tiempo en nuestra sociedad, y si nosotros no tenemos el cuidado, mañana alguien llega y dice, no, mira, los ángeles son las personas a quien debemos orarle. Mira, y sacan de contexto un versículo de la Biblia y casi o lo convencen a usted, amado, de que los ángeles son las personas a las cuales debemos orar. Nosotros tenemos que tener claro la palabra de Dios para combatir esas doctrinas herejes, esas doctrinas que se salen de la palabra de Dios, que surgen de una mala interpretación, de una mala hermenéutica de la palabra de Dios. Así que es importante nosotros conocer las Escrituras, conocerlas bien, bendito Dios, para nosotros no deslizarnos, no irnos al mundo y perder esta hermosa salvación que Dios nos ha dado, renegar de esta hermosa salvación que Dios nos ha regalado. Los creyentes deben estar atentos para evitar que una falsa doctrina adversa los aleje de sus convicciones cristianas. Y esto tenemos que tenerlo presente. ¿Cuántas personas han abandonado el cristianismo desde que usted comenzó a servir a Cristo? Y va a poder mencionar menos uno, dos, tres personas que ya no están sirviendo al Señor sencillamente porque fueron engañados por este tipo de doctrina, por falta del conocimiento correcto
de las escrituras de la Biblia. Entonces, ¿cómo se visten las falsas doctrinas hoy en día, amado? No son monstruitos los que se presentan frente a nuestro hogar. No son gente fea, por decirlo de otra manera. Son personas disfrazadas. Personas quizás vienen con un maletín, vienen bien parecidos, bien bonitos. Y de momento le comienzan a hablar de que los ángeles, esos son las personas que tenemos que orar. Y le muestran algunos versículos bíblicos y le sacan de contexto. La Biblia completa hay que leerla en el contexto completo de la Biblia. En el contexto completo de la Biblia. Para conocer una persona, tan sencillo como una persona, un ser humano, usted no lo puede conocer por los primeros 2 minutos que habla con él. Tiene que verlo en ese contexto, en otros contextos, para saber quién es esa persona. Hoy en día estas doctrinas, amados, se disfrazan de diferentes formas, llegan a nosotros por diferentes medios como las redes sociales, así que tenemos que tener mucho cuidado. Cristo es superior a los ángeles. Es importante recalcar que la superioridad de Cristo sobre los ángeles no se efectuó porque se hizo humano. No fue por esa razón. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7, cuando nos dice de esta manera: durante un breve tiempo lo hiciste un poco menos que los ángeles, tú lo coronaste de gloria y honor. Esto es lo que significa que Cristo se hizo humano. Esto significa que cuando Jesús se hizo hombre por un periodo de 33 años y medio, llegó a ser menor que los ángeles, nuevamente porque fue un ser humano durante ese tiempo, aunque a la misma vez fue Dios, con el único objetivo de salvar a los seres humanos de su pecado. Jesucristo fue vulnerable, tan vulnerable que sufrió la muerte en manos de otros seres humanos. Fue crucificado en una cruz como hombre que era, bendito Dios. Pero esto no lo hizo menor que los ángeles. Nuevamente Jesús sigue siendo Dios. Sufrió la crucifixión, lo vemos del versículo 9 al 18 del capítulo 2, sino que soportó todos los sufrimientos. Era necesario esos sufrimientos para completar su identificación con la humanidad. Él se identificó con nosotros, Él habitó entre nosotros, Él comió, Él sufrió, Él se dolió, Él lloró, amado, como usted y yo lo hacemos. Era necesario, amado, destruir al diablo en el versículo 14. Por eso Jesús vino en forma humana, como la palabra y el Antiguo Testamento lo había enseñado. Era necesario para liberar a los creyentes en Cristo. Hoy usted y yo somos libres por el sacrificio eterno que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Era necesario para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, versículos 17 al 18. Así que Cristo es superior a los ángeles. Y las cosas que hizo mientras estaba en la tierra, las hizo para dar a conocer el Padre, para dar a conocer el reino de su Padre y para traernos la bendita salvación que usted y yo disfrutamos hoy en día. Por otro lado, muchos teólogos, muchos estudiosos, muchos eruditos dicen que la encarnación y la crucifixión de Jesús hicieron majestuosa su superioridad, o sea, le dieron más grado de superioridad, si lo podemos decir de esa manera, y le permitieron convertirse en un pionero espiritual para los creyentes. Y es por esa razón que sus sufrimientos equiparon mejor a Cristo para entendernos y ayudarnos en los momentos difíciles de nuestros sufrimientos. Cristo sabe cuando usted sufre porque Él sufrió en carne propia. Cristo sabe cuando usted llora lo que usted sufre porque Cristo lo sufrió en su carne. Cristo sabe lo que es el dolor porque en su carne sufrió el dolor. ¿Qué otra manera se pudo haber identificado con usted si no es viviendo lo que usted y yo vivimos? Cristo sufrió la traición, amado. Si usted es traicionado, no se sienta menos porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, sufrió la traición de aquellos más cercanos. ¿Se acuerdan de Pedro? El que dijo que no lo iba a negar. De aquellos que estuvieron a su lado, de momento no estuvieron en el momento más necesario de su vida, cercano a su muerte, excepto el apóstol Juan, que estuvo allí frente a la cruz con María, su madre. Amado, Cristo sabe su sufrimiento y puede compadecerse de usted, puede compadecerse de su dolor, de su enfermedad, porque Él vivió el dolor en carne propia, bendito Dios. Por eso Cristo es superior a los ángeles, amado. Cristo es nuestro Salvador, amado, que nadie le quede duda.
Somos herederos de la salvación por ese gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una gran salvación, es la mejor salvación. No hay otra salvación que no sea en Cristo Jesús. Y ha sido descuidada por muchos, amados. Nuevamente se introducen estas herejías y se olvidan muchos de lo que significa esta hermosa salvación. Jesús es el autor de la salvación. No hay otro, amado. No hay otro al que podamos ser salvados. La salvación es eterna, pues Jesús vive eternamente. Estaremos con él por la eternidad. En Juan capítulo 14 nos los enseñó que se fue a prepararnos las moradas, a prepararnos lugar en las moradas celestiales creadas por el Padre, para que donde él estuviera, usted y yo estuviéramos. Nuestros seres queridos están allí en la presencia del Padre en las moradas celestiales. Dice más, la salvación se denomina cosa mejor, Hebreos 6:9, precisamente porque fue lo mejor que Jesucristo pudo ganar para nosotros, amados, el que pasemos la eternidad con él. Esto que vivimos aquí en la tierra es momentáneo, amado. Esto es momentáneo, pero nuestra eternidad nos aguarda allá en el cielo. El regreso de Jesús por su iglesia es la esperanza de nuestra salvación. Él viene, él ha dicho, él dijo que viene por su iglesia. Él volverá por nosotros y nos llevará en las nubes nuevamente al cielo. Así que consideremos siempre, amado, a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, como les decía en un momento, este pueblo judío, amado, este pueblo judeocristiano, bendito Dios, había puesto en el judaísmo todas sus esperanzas en Moisés. Moisés es el líder principal del judaísmo hasta el día de hoy, amados. Moisés fue a quien Dios le entregó, le dio ese privilegio de darle las tablas de la ley. Moisés fue esa persona que sacó a un pueblo esclavizado en Egipto y lo trajo a la entrada de la tierra prometida. Solamente 2 se salvaron. Josué y Caleb cruzaron y llegaron a la tierra prometida. Pero Moisés tiene un peso muy grande en el judaísmo de aquel entonces y del día de hoy. Esta palabra en Hebreos le va a decir precisamente que Jesús es más grande que Moisés. Y esto lo vemos desde el capítulo 3 cuando nos dice, por lo tanto, capítulo 3, versículo 1, por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención, bendito Dios, en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Él fue fiel a Dios, tal como Moisés fue miembro fiel de la familia de Dios. Jesús es más importante que Moisés porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a decir. Pero Cristo, y aquí el pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Cristo, amado, nos va a decir la carta a los hebreos, superior a Moisés. Cristo superior a Moisés. Aquí tanto Moisés como Jesús fueron fieles a sus servicios a Dios y eso lo podemos estipular de entrada. Pero Moisés solo fue un siervo de Dios y esta palabra nos deja saber claro. Y Jesús fue, y de hecho, ya claro, y es el Hijo de Dios. Una manera más detallada y fácil de entender es observar la siguiente figura que también la obtengo del libro Panorama del Nuevo Testamento de su autor Johnny Sangonisa. Cristo superior a Moisés, y esto, como les dije, lo vemos en Hebreos capítulo 3. Cristo fue fiel a Dios. Eso es lo primero que nos dice ese capítulo 3, versículos 1 al 2. Cristo es la revelación de Dios para la humanidad. Moisés, un fiel testigo de esa revelación. Moisés aportó, ¿verdad? En el momento dado que Dios lo llama, le entrega las tablas de la ley, le da instrucciones para la creación del tabernáculo y otras cosas, como testigo fiel de Jesucristo, no como una persona superior a Jesucristo. Cristo es el dueño de la casa. Cristo es el dueño de la casa, la persona principal. Moisés es parte de la casa, como usted y como yo somos parte de esa casa.
¿Somos importantes para Dios? Definitivamente somos muy importantes para Dios. Somos muy valorados por Dios, al punto que dio su Hijo para traernos salvación, para que nadie perezca, nos dice Juan 3:16. Pero nosotros no somos los dueños de la casa, ni tampoco Moisés era el dueño de la casa. Cristo, hijo sobre su casa. Moisés, siervo en la casa. Cristo, el Hijo de Dios. Moisés y usted y yo, siervos de esta casa, amado. Tengamos siempre esto presente. Cristo sigue siendo el Hijo de Dios. Y usted me ha escuchado hablar en varias ocasiones que nuestro trato, aunque Jesús nos llama amigos, aunque somos hermanos de Jesucristo, aunque llamamos a Jesucristo de diferentes maneras, ¿verdad? No lo podemos, ¿verdad? Menospreciar como a veces hacemos con los amigos. Cristo sigue siendo el Hijo de Dios. ¿Verdad? A veces le llamamos o lo tratamos como el pana, pero no se olvide que ese pana es el Hijo de Dios, que es Dios amado. Cuidado cuando nosotros nos referimos a Jesús, cuidado cuando nos acercamos a Jesús, ciertamente hagámonos con libertad, pero dándole el honor al que honor merece, al Hijo de Dios amado. Mucho cuidado con esto, porque he visto a través de los tiempos que se ha minimizado, como hacen nuestros amigos, si le podemos llamar de esa manera, de los testigos de Jehová, Cristo como uno más de la casa. No, Cristo es el dueño de la casa. Cristo es el Hijo de Dios. Lo leímos ahorita. El Padre lo constituyó dueño de todo, dueño del universo. Todas las cosas, nos dice Juan, fueron creadas por Él y para Él, bendito Dios. Así que cuidado cómo nos referimos a Cristo, porque podemos caer en la herejía que hacen los testigos de Jehová, poniendo a Jesús como un profeta más, como alguien más por ahí, como otros profetas, y no como el Hijo de Dios que realmente es. Bendito el Señor. Cristo es superior a Moisés. Es imprescindible notar que en el capítulo 3, versículo 1 que acabamos de leer, el autor atribuye un título de apóstol a Cristo, ¿verdad? Como un enviado. Este es el único pasaje, de hecho, del Nuevo Testamento en que se aplica este título a Cristo Jesús como el enviado especial de parte de Dios. Nuevamente para darle más exaltación, si podemos decir esa palabra, porque Él es exaltado por sí solo, amado. Cristo nunca necesitó de la humanidad para ser exaltado. Él existe por la eternidad. Y eso pues nos vuela la cabeza. Es difícil de poder explicar, pero la realidad es que Cristo nos hizo por amor, amado. Cristo nos hizo por amor. La misión que tuvo Moisés de servir en la casa de Dios promueve una advertencia para no caer en la incredulidad, endureciendo los corazones, amados. Endureciendo los corazones. Tenemos que servir a Dios, tenemos que servir a la casa de Dios como lo hizo Moisés. Moisés sí fracasó, amado, en conducir al pueblo de Dios a reposo por causa de la incredulidad. Recuerda aquel momento donde Moisés golpea la roca, donde Dios le dijo que le hablara con la vara, ¿verdad? Que tuviera la vara, pero que le hablara, no que golpeara la peña. Moisés, luego de darle un sermón al pueblo que estaba allí, que estaba reclamándole por agua para ellos, agua para los ganados, no sigue las instrucciones de Dios y golpea la roca, amado, que representa a Cristo. Y Dios le dijo, por cuanto no guardaste mi santidad, no entrarás a la tierra prometida. Y saben, amado, Moisés no entró a la tierra prometida. Y la gran mayoría, excepto 2 personas, no entraron a la tierra prometida, de aquel grupo de millones, sobre 2 millones de personas que salieron de Egipto. La incredulidad, amado, fracasó en eso, en llevarlos al reposo que significaba la tierra prometida, la tierra que fluía y fluye leche y miel. Este reposo, amado, del que habla el autor, es para el futuro celestial, precisamente, el que nos aguarda a nosotros, no para el futuro terrenal de Israel. Moisés falló en eso, pero Jesucristo nos vino a traer ese reposo celestial. Cristo es superior a Moisés, amado. La incredulidad de los hebreos fue la que no les permitió este grupo de hebreos entrar a la tierra prometida. Este grupo que salió de Egipto, un grupo de sobre 2 millones de personas, y en lugar de eso anduvieron vagando 40 años en el desierto. Su incredulidad, constantemente la queja, Moisés esto, Aarón aquello.
Se olvidaron del Dios que hizo el milagro, que los sacó, y ellos lo vivieron y lo vieron, amado. Allí cuando el mar se abrió en dos y pasaron en seco, lo vieron y lo vivieron, y detrás un ejército que no venía a saludarles. Lo experimentaron la libertad que solamente Dios da. Hoy en día, amados, hay muchos que han experimentado la libertad que solo Cristo da, que han experimentado sanidades, que han experimentado amor de Dios, han experimentado milagros y maravillas de Dios, y hoy en día le están renegando con sus acciones. Quizás están en medio de las congregaciones, pero le reniegan en el corazón a Dios cuando disfrutaron de bendiciones y milagros y cosas hermosas de parte de Dios y continúan recibiéndola. Debemos evaluarnos, amados, de no renegar a aquel que ha hecho tanto sobre nosotros, amados. Este pueblo hebreo hizo eso, renegó a Dios. Dios, como sabe todas las cosas, envió un nuevo líder, a Josué, el cual dirigió al pueblo hacia el nuevo reposo. Y según los capítulos, el capítulo 4, versículos 12 al 13, entrar o no a este reposo depende de obedecer la palabra de Dios. Y hoy se nos manda, amado, a obedecer la palabra de Dios. Y sé que no es el mensaje que nosotros queremos escuchar, pero es el mensaje que Dios envía. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El no obedecerla trae con ello castigo, trae con ello problemas, amados. Si no, veamos a algunos que no han obedecido la palabra de Dios como hoy están viviendo. Es la razón por la cual el autor de Hebreos dice, y esto en el capítulo 4, versículo 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuál palabra de Dios, amado, la que conocemos en la Biblia? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amado. Amado, se nos llama a cumplir, a obedecer la palabra de Dios para ver los frutos del poder de Dios en nuestra vida, amado. Se verán cuando somos fieles a la palabra de Dios. Que no es fácil, no, se hace de hecho más difícil cuando lo hacemos a nuestra cuenta, pero que es más llevadero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el guía, nos ayude en ese caminar. Y ahí la gran diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Acercarnos en oración a Dios, pidiendo su cuidado, pidiendo su ayuda, sometiéndonos, amado, muriendo cada día nosotros a nuestro yo. Sí, ese yo que nos quiere gobernar, ese yo que nos dice, no, mira, tú lo puedes todo, tú eres autosuficiente, tú ganas buen dinero. Ese es el yo, amado, mentiroso. No, tú puedes, si podemos en Cristo Jesús. Cuidado con el yo, amado, porque se va a dar, como dicen en el barrio Saltos del Pepino, de donde vengo, de la ruralía, se va a dar contra el seto, contra la pared. Amado, dependamos solamente de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Solamente de Él. En Él tenemos riqueza. A Dios no le falta nada, amado. Dios no se puede medir. Sus tesoros no se pueden medir porque es infinito. El poder de Dios es infinito. Los tesoros de Dios. Dependamos solamente de Cristo, amado, en todo momento. Bendito Dios. El verdadero descanso, ese que nos estaba hablando, ¿verdad? Que trajo Josué al pueblo hebreo. El descanso aquí prometido solo puede ser alcanzado por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Descanso para qué? Descanso para el cuerpo físico. A veces estamos cansados. Descanso para el alma que está afligida, que está dolorida. Él da, amado, descanso para la conciencia del culpable porque Él perdona nuestros pecados, dice la palabra. Cristo vino a perdonarnos, amados. ¿Qué pecado? Todos los pecados, excepto si usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Todos los demás, póngale nombre. Cristo los perdona. Descanso para los cansados. Sí, nos cansamos, amados. Nos cansamos físicamente, nos cansamos espiritualmente, nos cansamos mentalmente, amados. Hay veces que llevamos luchas, peleas y situaciones en nuestras vidas. Pues Él trae descanso, amado, a nuestros cuerpos. Descanso a la hora de la muerte. Pasamos a la eternidad en Cristo Jesús. Por la eternidad con Cristo Jesús. Descanso, alegría en relación con su segunda venida. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo.
Y si nos maravillamos por cosas que suceden en el mundo, nos vamos a maravillar cuando Cristo venga por su iglesia. Desde ya está esa esperanza en nuestro corazón. Descanso frente a los golpes de la vida. Cuidado que a veces cogemos golpes. Las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, estas personas que en el estado de la Florida, este edificio que colapsó, ¿cuántos creyentes había en ese edificio? Probablemente varios. Hijos estarían quizás preguntando por qué mi papá o mi mamá falleció aquí si servía al Señor. Son golpes duros de la vida. Pero las esperanzas, amados, de nosotros los creyentes no pueden estar centradas aquí en la tierra. Nuestra esperanza está centrada en los cielos, en Cristo Jesús, bendito Dios. Descanso sobre los golpes de la vida, amado. Y nadie, ni usted y yo, estamos exentos de tener golpes en la vida. No lo estamos buscando, pero llegan a nuestras vidas. Descanso cuando sufrimos injusticias y vemos muchas injusticias. Vemos que usted se tiene que levantar a trabajar todos los días, ponerse su ropa, lavarse su boca, desayunar, prender el carro, arrancar para el trabajo, trabajar. Y vemos personas hoy en día disfrutando del famoso PUA, al cual no tenían derecho. Y usted dice, ven acá, ¿qué pasó aquí? Son injusticias. Ellos no trabajan, reciben un dinero, usted trabaja y trabaja duro. Y usted dice, ¿cómo es posible? Pues eso son injusticias. Pues eso nos da descanso para entender estas injusticias y el descanso eterno. Solamente en Cristo Jesús, amado, podemos tener descanso. Les he dado, y por cuestión de tiempo no puedo entrar en cada uno de estos textos bíblicos, pero los pueden copiar, pueden revisitar, de hecho, esta grabación, amados, y leer estos textos bíblicos que acompañan cada uno de estos puntos. Cristo, nuevamente, amado, superior a todo. En esto ya estamos concluyendo, amados. Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Usted póngale nombre y lo tenemos en Cristo Jesús. Cristo es superior. Somos participantes del Evangelio de Jesucristo, de este maravilloso Evangelio que significa la buena noticia. Usted y yo somos participantes de ese maravilloso Evangelio, de la vida de Cristo. Estamos vivos en Cristo Jesús. Esa proposición en es importante. Estamos vivos en Cristo Jesús. Participamos de su naturaleza divina. Cristo en medio de nosotros, amados. Cristo en medio de nosotros. De la herencia que nos espera. Una herencia rica, una herencia celestial divina. Para siempre con Cristo Jesús. Participamos de su Espíritu Santo que está en nosotros, amados. Está en nosotros, usted lo sabe, yo lo sé, bendito Dios, que está en nosotros. De su reinado, reinaremos con Cristo Jesús para siempre. De su gloria, esa gloria que solamente le pertenece a Él, amado. Nosotros somos participantes de la gloria de Cristo Jesús, como hijos de Dios, bendito el Señor. De manera de conclusión, amado, sé que el tiempo ha corrido. Nuestro Señor puede, amado, salvar, nos enseña esta palabra, nos salva del pecado, de la muerte eterna, nos salva de las injusticias de este mundo, nos salva de tantas cosas, amado. Cristo puede hacerlo de esa manera y lo hace. Nos puede guardar. Cristo nos guarda, amado. Cristo está con nosotros. Nos guarda del peligro, nos guarda del mar, bendito Dios. Por eso es superior a todos también, Señor. Nos puede socorrer en el momento difícil de nuestra vida. En el momento de desespero, Cristo está allí para socorrernos, amado. Cristo es superior a todos. Nos puede librar de la misma muerte, nos puede librar del maligno, nos puede librar del lazo de maldad, de las tentaciones y de tantas cosas. Cristo nos puede liberar de las angustias, amados. En medio del dolor, en medio de las angustias, Cristo se hace presente, bendito Dios. Cristo está presente, bendito Dios. El Señor nos puede, amado, fortalecer en el espíritu, en el momento duro, en el momento difícil, en el momento inesperado, en el momento de la pérdida de un ser querido. Cristo nos fortalece. En el momento de la tristeza, en el momento de cuando pensamos, amados, en el sufrimiento que fue causado por alguien querido, alguien que debía habernos amado y nos hizo daño, sea una madre, sea un padre, sea un tío, sea un particular, sea un pastor, sea un sacerdote, quien fuera.
Cristo nos puede, amados, fortalecer en medio de ese dolor. El Señor nos puede glorificar, amados. Puede cambiar nuestro lamento en baile, bendito Dios. Puede cambiar nuestras circunstancias. Puede cambiar nuestra enfermedad en sanidad. Puede cambiar nuestro dolor, amado. Porque Él es superior a todo, bendito Dios. Y también Cristo nos puede subordinar. Somos criatura de Dios. Somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y podemos ser grandes instrumentos de Dios para su gloria. Una desgracia, un dolor, una enfermedad puede ser convertida en algo hermoso para gloria de Dios. Disfrute de usted, disfrute mío, si nos ponemos como en las manos de Dios como instrumentos de Dios. Algo negativo que le haya pasado a su vida, por decir un divorcio, puede ser convertido en algo para gloria de Dios. Una pérdida de ser querido puede ser, aún en medio de injusticia, puede ser convertido como instrumento para dar gloria a Dios. Una vida pasada, por ejemplo, en las drogas, hoy usted puede ser un instrumento de Dios para hablar de aquellos que están hoy pasando por eso. Y tantas otras cosas en las cuales, amado, usted puede ser un gran instrumento en las manos de Dios, un instrumento poderoso que dé en primer grado, en primera línea, gloria a Dios, pero que traiga bendición para sus vidas. Así que todo eso es Cristo superior, amado. La bibliografía, amados, pues he usado la Biblia Reina Valera del 60. He utilizado esta Biblia que tengo, que me gusta porque es más sencilla, la palabra de Dios para todos. La Biblia de Estudio Plenitud, que ya se las he mostrado anteriormente, de la editorial Caribe. El libro de Panorama del Nuevo Testamento de Johnny Sangonisa, que nos provee, de hecho, de un marco de referencia para el estudio. Así que todo esto está disponible, amado, para seguir estudiando la palabra de Dios, sobre todo, obviamente, la Biblia. Con esto, amados, doy por terminado el estudio. Espero que sea de bendición para sus vidas. Lo puede compartir con otros, amado, puede dejarles saber a otros, ¿verdad? Que tenemos este canal en Facebook Live y ellos se pueden beneficiar, ¿verdad? De este estudio que al fin y al cabo, amados, lo hacemos para la gloria de Dios, para estudiar la palabra. Nuevamente quiero aclarar que en tan poco tiempo, en una hora, tratar de cubrir 4 capítulos, esto nos puede tomar nomás los 4 capítulos un año y no es esa la intención. Nuevamente queremos recalcar a través de estos 4 capítulos la superioridad de Cristo y cómo esa superioridad de Cristo se ve en nuestros días, para qué nos sirve, para qué, ¿verdad? ¿Con qué se come eso? Como dicen allá en el barrio. Así que damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por su sintonía. Les espero ver entonces yo voy a estar, como les dije, voy a estar hasta el día 12 de vacaciones. Este domingo vamos a tener la Santa Cena del Señor, va a haber la predicación, el pastor José Vidó estará a cargo del culto con los ancianos, así que no se lo pierda, amado. Reciba palabra de Dios. Nosotros vamos a estar, como les dije, en el área oeste, compartiendo con la familia, compartiendo un tiempo de asueto, un tiempo de descanso. Así que les rogamos sus oraciones para que Dios nos dé un tiempo especial, un tiempo de familia y podamos llegar con las baterías recargadas de nuevo para seguir llevando este precioso evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nos despedimos en esta hora. Nuevamente, Dios me los bendiga y que descansen, amados hermanos.